Bueno, muchas gracias por esa oración. Vamos a proyectar el himno de la fundación. Mucho tiempo caminé en el fuego y entre lágrimas también ahogué. Mucho tiempo yo fui decayendo, pero nunca lo acepté. Mucho tiempo yo busqué salida y en mi mente nunca lo logré. Pero un día justo en mi camino hallé refugio que nunca encontré. Semillas de vida sanó mi dolor, una nueva esperanza para mi corazón. Semillas de vida sanó mi dolor, hoy comienza en mi vida una nueva ilusión. Comportamientos tengo que cambiar, malos recuerdos tengo que olvidar. A mi familia quiero demostrar que en mi vida puedo mejorar. Hoy me tiembla la voz al pedirles perdón. Estoy en guerra con todos mis miedos y mis espadas son hechas de amor. Semillas de vida sanó mi dolor, una nueva esperanza para mi corazón. Semillas de vida sanó mi dolor, hoy comienza en mi vida una nueva ilusión. De blanco y negro a color, semillas de vida mi solución. La cura de mis heridas, el refugio a mi dolor, la respuesta a mi oración, la respuesta de mi Dios. Semillas de vida sanó mi dolor, una nueva esperanza para mi corazón. Semillas de vida sanó mi dolor, hoy comienza en mi vida una nueva ilusión. Bueno, muchas gracias por la disposición. Vamos a hacer unas pequeñas anuncios parroquiales. El día de hoy en la tarde se hace la entrega de las respectivas extras. Agradecemos entonces. Tenemos entendido que ahorita por un tema logístico en la sede 35 no se les ha podido comunicar. Entonces, por parte de la profesional, de los profesionales de la sede, entonces se comunicarán con los acudientes para llevar a cabo este proceso. ¿Listo? Otra recomendación. Acabo de dar los últimos ingresos, ya que vamos a dar inicio a la terapia familiar con el tema a realizar por parte de la psicóloga. Voy a ser reiterativo, es de 9:15 a 9:30 el ingreso. Recuerden que es una terapia familiar, es importante que tengamos eso claro. El ingreso a más tardar a las 9:30, ya después de las 9:30 no damos ingreso para que también pues entendamos que hay otros acudientes que están desde más temprano. ¿Listo? Entonces, para que por favor organicemos tiempos
y ingresemos de manera adecuada para que no retrasemos el proceso de la terapia familiar, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio a la terapia familiar a cargo de la doctora Jenny Herrera. Cualquier duda, entonces vamos haciéndole las preguntas respectivas a la doctora respecto a la exposición del día de hoy. Bueno. Hola, muy buenos días familias. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, me confirman si están viendo pantalla. No, señora. No, señora. No, nosotros Sí, sí, señora. sí, señora. Sí lo vemos. Sí se visualiza. Mito o realidad del consumo de spa. Yo no lo veo. Yo no. Ok, la gran mayoría sí lo está visualizando, entonces por favor verifiquemos que tengamos una buena red, que la red sea estable, porque pues por lo que tengo entendido aquí, pues a la mayoría sí se le ha proyectado. Entonces por favor No, hola, buen rectifiquemos. día. No se está proyectando nada en la pantalla. No, Yo sí la tampoco puedo lo ver. puedo. Tampoco nada. Sí, sí se puede ver. Sí se puede ver. Yo sí Yo la estoy también viendo. puedo verlo. Sí se ve. No lo puedo ver. Yo sí Sí la puedo ver. ver. No, yo no la he visto. Yo no. Yo no la veo nada. Por favor, verificamos la red de internet porque vemos que hay una gran mayoría que sí tiene acceso a poder ver la presentación. Entonces, revisemos la línea de internet, ya que, pues ya digamos que no es un tema acá de la exposición de nosotros, sino de la red de ustedes. Verifíquenlo antes de, ¿listo? Para No, poder eso no iniciar. tiene nada que ver con la red. Es que simplemente no se está proyectando nada en la pantalla. Pero acá varios ya han dicho que sí lo ven. Entonces, Sí se digamos está que no proyectando. tendría que ver con la proyección acá. Sí, yo lo puedo ver. Yo Yo también no puedo lo ver. puedo. No, Yo yo también no. puedo ver. Yo no. Eso no tiene nada que ver con Wi-Fi. Se mira mitos y realidades. Ya, doctora, ahora sí se ven. Gracias. Listo, familias. Espero que todos estén viendo las diapositivas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los mitos y realidades del consumo de spa. Vamos a hablar de todas esas excusas y afirmaciones. Vamos a hablar sobre la verdad que hay detrás de todo ese tipo de afirmaciones que comúnmente se usa en este tipo de adicción para evadir responsabilidades o para justificar el daño que nos estamos haciendo. Para eso, pues me parece importante dejar claros como tal los conceptos que son mito y realidad.
En este caso, el mito es un relato tradicional sagrado, dotado de carácter simbólico que pues narra las cosas como si fueran reales. Son acontecimientos extraordinarios y trascendentes asociados a la cosmogonía del pueblo, es decir, a la concepción del universo. Los mitos ofrecen respuestas a preguntas como ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Sus historias involucran a seres sobrenaturales y fantásticos como los dioses, los semidioses, sirenas, faunos, ninfas, y transcurren en un tiempo primordial anterior al histórico. Digamos que a través de estas historias una cultura transmite sus valores y creencias a las generaciones venideras. Con el avance del pensamiento científico, pues el término mito adquirió una connotación negativa y comenzó a ser usado para subrayar el carácter fantasioso de una explicación vinculada a la religión en contraposición al pensamiento racional propio de la ciencia. De manera más general, el mito es usado muchas veces como sinónimo de invento, ficción o falsedad. Al mismo tiempo, en un sentido positivo, en términos de que se emplea para referirse a los relatos centrales importantes de una comunidad determinada y a las personas y a los hechos sobresalientes que se erigen en los modelos o arquetipos. Por otra parte, tenemos la realidad. La realidad es una abstracción por medio de la cual se designa la existencia real y efectiva de los seres y las cosas. La palabra como tal proviene del latín realitas, que a su vez deriva de res, que significa cosa. En este sentido, también se utiliza la palabra realidad como sinónimo de verdad, para designar todo aquello que ocurre o acontece verdaderamente. Por ejemplo, la realidad es que miles de personas salieron a protestar. Ese es un ejemplo. Asimismo, se denomina la realidad todo aquello que es efectivo. Es decir, que... Doctora, disculpe, no se está viendo. Perdón. Ok, ay, regálame en un momento. Creo que ahora sí. Sí, doctora, gracias. Ok, entonces seguimos. Entonces podemos decir o podemos denominar que realidad es todo aquello que es efectivo, es decir, que tiene un valor en un sentido práctico. Lo opuesto a esto sería entonces lo fantástico o lo ilusorio. Vamos a iniciar con algunas de las afirmaciones más comunes, uno de los mitos más comunes dentro de este tipo de temas. En primer lugar, no pasa nada si solo se consume los fines de semana. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad detrás de esto? Debe reconocerse que algunos efectos graves del consumo, como es el caso de golpe de calor, son independientes del tiempo que se lleva consumiendo. Por otra parte, consumir todos los fines de semana conlleva un riesgo evidente. Además, hay que tener en cuenta que los efectos del fin de semana se prolongan durante varios días. Esa es la realidad detrás de como tal esa afirmación. Siguiente afirmación. Las drogas de síntesis son inofensivas. Los efectos negativos que se producen inmediatamente después del consumo son reconocidos por los propios consumidores. Asimismo, los consumidores crónicos admiten graves problemas sobre la salud física y mental y también sobre su vida social. Las reacciones agudas por sobredosis son relativamente frecuentes y algunas son especialmente graves y pueden poner en peligro la vida de los consumidores. ¿Son seguras? Sí, en realidad son seguras. Los consumidores
por lo general desconocen tanto la composición exacta de la sustancia que ingieren, en ocasiones ni siquiera se trata de la droga que supuestamente pretenden consumir, como las adulteraciones y la dosis real que consumen. Entonces, pues digamos que no nos podemos justificar bajo esta afirmación de son seguras porque realmente nunca se sabe con exactitud la composición y el grado de magnitud que pueda tener esta. Su uso es compatible sin aumentar el riesgo con el de otras drogas. ¿Cuál es la realidad? Que una amplia mayoría de las personas que toman drogas de síntesis las consumen junto a otras sustancias. Este hecho aumenta los riesgos asociados al consumo de estas drogas. Siguiente. Son drogas modernas y de diseño. Digamos que el único diseño de estas drogas radica en los colores y logotipos con que se presentan. Esto hace pues que su uso sea más sugestivo, pero realmente digamos que los daños incluso pueden ser peores, porque digamos que de cierta forma también se alteran. Entonces lo único que se busca es pues mostrar o dar una imagen pues mucho más atractiva para el consumidor. No crean dependencia. En este caso, pues digamos que el riesgo de desarrollar una dependencia emocional, psicológica y social es un factor común para todas las drogas, ya que llega un momento en el que los consumidores no saben divertirse, no aciertan a sentirse bien consigo mismos ni a relacionarse con otras personas sin la ayuda de las drogas. Tienen efectos afrodisíacos. Aunque en primer momento puede utilizarse como ayuda para facilitar el acercamiento sexual, la realidad es que lejos de favorecer el disfrute de las relaciones sexuales, dificultan el orgasmo y en los hombres incrementan el riesgo de episodios de impotencia. Además, su uso crónico produce una reducción del interés por el sexo y el placer que éste produce. El cristal es un éxtasis de lujo por su elevada pureza. El cristal, por el hecho de presentarse en una forma de polvo, es fácilmente adulterable, mientras que los comprimidos de éxtasis solo son adulterables en la fase previa a la elaboración de la pastilla. Por lo tanto, no siempre el cristal tiene pues una mayor pureza de los comprimidos. Los efectos del cristal son distintos a las pastillas de éxtasis. ¿Cuál es la realidad? Que se trata de la misma sustancia y los efectos de consumo dependerán de la concentración del principio activo, que puede variar en ambas formas de presentación. Por favor, cerramos micrófonos. Ok. Los efectos del cristal son distintos a los de las pastillas de éxtasis. ¿Cuál es la realidad? Se trata de la misma sustancia y los efectos de consumo dependen de la concentración del principio activo, que puede variar pues, en varias formas de presentación, de la dosis, de la forma de consumo, el contexto y las expectativas del consumidor. Dentro de las siguientes afirmaciones, pues digamos que hay unas que son verdaderas, así como hay otras que son realmente falsas. Por ejemplo, como vemos en la primera, tomar café negro ayuda a desemborracharse. Esto es completamente falso, porque la borrachera se produce por la alta concentración de alcohol en la sangre y ninguna cantidad de café negro pues va a reducir o va a neutralizar por sí la borrachera como tal. Otra muy común es, se debe comer antes, durante y después de ingerir alcohol. Digamos que muchos estudios han confirmado que esto sí es real, porque el alcohol en sí mismo es un irritante. Independientemente de su presentación, la comida ayuda a proteger los tejidos del aparato digestivo y hace más lenta y suave la absorción del alcohol en el organismo. El alcohol nos pone chéveres. Digamos que el estado de chévere es temporal, esto es completamente falso. Luego de que sobreviene un efecto de cansancio, nerviosismo e incluso depresión, hay un efecto de desinhibición que puede generar problemas con la ley, violencia o conflictos. Entonces, esto es completamente falso, no nos pone chéveres. El estado chévere es completamente temporal
y trascendente. Se inicia el consumo de drogas. Si se inicia el consumo de drogas joven, hay más probabilidad de ser dependiente. Esto es completamente verdadero. Múltiples investigaciones señalan que mientras más temprano se inicia el consumo de drogas, más probabilidades de generar una adicción pues son más altas, debido a que hay una vulnerabilidad del sistema nervioso central y su desarrollo. El consumo de sustancias psicoactivas incrementa la creatividad. Esto es completamente falso. La creatividad es una habilidad que depende de las funciones cerebrales complejas. Las drogas pueden incrementar la percepción de los estímulos sensoriales, creando una falsa sensación de innovación de conceptos previamente almacenados en tu cerebro. Esto es completamente falso. Las sustancias psicoactivas afectan el sistema nervioso central. Esto es verdadero. Desde la primera dosis actúan a nivel cerebral, ocasionando cambios específicos y en sus funciones. Todas las personas se emborrachan con la misma cantidad de alcohol. Esto es completamente falso. El efecto del alcohol es diferente en todas las personas. Esto depende del metabolismo, del estado de ánimo e incluso de la contextura física de la persona que lo consume. ¿Se requiere consumir sustancias por mucho tiempo para que éstas causen daño? Falso. Existen riesgos desde la primera dosis, como es el nerviosismo, el pánico, alteraciones respiratorias y cardiovasculares, compromiso de las funciones mentales y entre otros daños. ¿El que consume drogas puede dejarlas cuando quiera? Completamente falso. La adicción es un fenómeno neurobiológico que va más allá de la acción voluntaria del consumo. Para salir del problema se requiere ayuda especializada y claramente pues por personal profesional. La marihuana no afecta a los pulmones. Esta es otra afirmación muy común y en realidad esto es falso. La marihuana afecta a los pulmones porque el humo se retiene en ellos. Esto contiene monóxido de carbono. Esto los inflama y aumenta el riesgo de contraer enfermedades como la neumonía, la bronquitis crónica, entre otras. Una cerveza, una copa de vino, un trago u otro licor tienen la misma concentración de alcohol. Esto es completamente falso, porque pues todos sabemos que depende del grado de alcohol de cada trago. Por eso es necesario pues revisar siempre la etiqueta y saber pues qué componentes y en qué grado viene cada sustancia como tal. El consumo de marihuana no hace daño. La marihuana puede generar dependencia. Esto es falso. Su consumo produce dificultades en la capacidad de aprendizaje, problemas de concentración, altera la memoria inmediata y desmotiva. Se ha comprobado en varios estudios que la marihuana reduce el coeficiente intelectual entre 5 a 7 puntos. O sea, en cierto modo sí nos entorpece. Al usar cocaína aumentan las relaciones sociales. Esto es completamente falso. El efecto estimulante de la cocaína puede dar una falsa sensación de seguridad en uno mismo y cierta sociabilidad. Digamos que su efecto es pasajero y posteriormente se transforma pues en una fatiga, en depresión, en mal humor e incluso en agresividad. Una intoxicación grave con el alcohol puede producir la muerte. Esto es verdadero. Si la intoxicación es grave, existe un alto riesgo de morir, ya que puede causar parálisis respiratoria, compromiso cardiovascular, asimismo pérdida del conocimiento, problemas respiratorios, gastritis crónica y alterar el funcionamiento del hígado, lo que puede llevar finalmente a una cirrosis hepática. ¿Es aconsejable tomar despacio? Esto es verdadero. El hígado solo puede metabolizar el alcohol a un ritmo de una cerveza o un trago de otro licor por hora. Entonces, sí es aconsejable consumir con ciertos tiempos y espacios determinados. Todas las bebidas alcohólicas deshidratan. Esto es verdadero. El alcohol elimina el sodio que hay en el cuerpo, especialmente en las células del sistema nervioso. Además,
inhibe la enzima antidiurética, haciendo que aumente la frecuencia de orinar y la pérdida de líquido en el cuerpo. Esto es completamente verdadero. Las personas que han consumido alcohol se han dado cuenta que es necesario ir varias veces al baño, por ende sí se produce una deshidratación. ¿La cocaína ayuda a rendir más? Esto es completamente falso. La cocaína estimula el sistema nervioso, induciendo una sensación de energía y mayor rendimiento físico. Sin embargo, esta sensación termina cuando se acaba el efecto y va acompañada de efectos secundarios como la ansiedad, el nerviosismo, problemas en el funcionamiento cardíaco, arritmias cardíacas y finalmente pues incluso infartos tempranos y que claramente nos puede llevar hasta la muerte. ¿Los inhalantes producen daños reversibles? Esto es falso. Los daños a largo plazo incluyen alteraciones renales, hepáticas, disminución de las capacidades de desorientación, fallas en la coordinación y otras consecuencias crónicas, incluida la muerte. ¿El alcohol es afrodisíaco? Esto es completamente falso. El alcohol como tal es un depresor del sistema nervioso central. Por consiguiente, pues tiene un efecto inhibidor sobre la estimulación sensorial y sobre las respuestas fisiológicas. El alcohol puede generar susceptibilidad o agresividad. Esto sí es verdadero. El alcohol aumenta la reactividad emocional, la susceptibilidad, irritabilidad e intolerancia y disminuye la percepción del riesgo. Finalmente, pues tenemos, esta se volvió a repetir, es bueno tomar despacio, pues ya habíamos hablado de eso, sí, sí es bueno, es verdadero, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, por ende, cuando aumenta la concentración de alcohol en la sangre, disminuye paulatinamente las funciones y facultades mentales, toma despacio y hay que mantenernos siempre pues activos, es lo que se recomienda. Bueno, aquí traté de poner y buscar y orientarme en cuanto a la mayoría de afirmaciones que normalmente se comentan o se charlan a la hora de justificar como tal, digamos, los daños físicos y emocionales que nos hacemos al tener este tipo de comportamientos o conductas dañinas. Espero que haya sido claro. Vamos a dar espacio para responder algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Jenny, por la intervención. Vamos entonces a hacer una ronda de 5 preguntitas. Por favor, entonces, vamos levantando la mano de manera ordenada. Con eso, pues entonces vamos a dar la respectiva orientación. Señor Jaime Junco, lo escuchamos. Buenos días. Mi pregunta es, digamos, esos mitos y realidades de la droga o el alcohol en sí, el que consume no los tiene, no sabe o no, o lo haces por inercia, digamos, a largo plazo va a degenerarlo o si supiera no los consumiría. Yo creo que más allá de ser un mito, yo creo que es una manera más bien de justificarnos. Muchas de las afirmaciones que yo di ahí son justificaciones y es lo que da normalmente, pero si solo es una cerveza, pero si es el fin de semana, pero si es el cumpleaños de tal, pero si solo es un traguito. Entonces, yo creo que la mayoría de veces, yo creo que las personas sí somos conscientes de lo que en realidad estamos haciendo, pero siempre es más fácil justificarnos que asumir las cosas o aceptar que de algún modo pues nos estamos dañando. ¿Tenemos alguna otra duda? María Medina, te escucho.
Buenos días. Doctora Jenny, ¿por qué si las personas, aún sabiendo que hay productos, sean drogas, sea alcohol, sea cigarrillo, dañan la salud, a pesar de eso pagan por consumirla? ¿Qué hace que realmente las personas eh, no cuiden su salud y le den preferencia digamos, tal vez el sentirse bien un minuto, un segundo consumiendo estos productos? Ok, bueno, digamos que también es importante tener en cuenta aquí que llega un punto en donde ya no hay control sobre ello. O sea, como les comenté en algunas de las afirmaciones, hay posibilidad de crear dependencia, sí. Claro, digamos que en este caso hablando de sustancias, todos sabemos que en la adquisición de ciertas sustancias sí segregan, digamos, ciertas hormonas sobre nuestro sistema nervioso, como la dopamina, la oxitocina como tal. Y esto ya crea una dependencia como tal. Incluso si nos llega a dañar o ya tengamos una conciencia, que yo sé que la mayoría ya tiene conciencia de que realmente sí son dañinas, digamos que es más grande la necesidad porque va más allá de, digamos, del estado psicológico, el estado emocional o el proceso de abstinencia que se puede presentar si nos abstenemos como tal a consumir. Eh, porque también es una necesidad del cuerpo. Recordemos que cuando se crea una dependencia a estas conductas o estos comportamientos dañinos, se presenta también una somatización. La somatización como tal es como nuestro cuerpo reacciona por nuestro estado emocional. Entonces ya vienen malestares físicos, como lo hemos hablado en otras reuniones, como los dolores de cabeza, problemas intestinales, mareos, irritabilidad. Entonces, digamos que ya toda esta parte de la sintomatología física y emocional que se presenta ya impulsa o hace que la persona pues se opte por adquirir, digamos como tal, una sustancia y reducir la sintomatología. Entonces, creo que esa es una de las razones más grandes por las cuales, aunque sabemos que son conductas o son sustancias dañinas, seguimos consumiéndolas. La mamá de Cristian Ballén, Northside, creo, es que Buenos aparece así. días, doctora. Hola, buenos días. Bueno, pues mirando escuchando los mitos y las realidades y pues a nivel del egreso de ellos, ¿cómo sería ese trabajo conjunto en estos casos? Bueno, digamos que una vez la persona, digamos, estamos hablando de las personas que cumplen aquí con el tratamiento completo como tal, pues uno ya salen con las bases y las herramientas suficientes para, digamos, tener un control en el afuera. Por otra parte, sí es importante contar con una red de apoyo pues estable, en este caso pues son ustedes familias, pues siendo o estando presente, digamos, en el post-tratamiento que ellos llevan en el afuera. Digamos que cuando les digo que ellos ya salen aquí con herramientas, no simplemente, digamos, la terapia que uno les da a ellos en las sesiones semanales como tal. Digamos que para tener una vida sana se necesitan también llevar ciertos hábitos saludables, practicar ciertas actividades. En este caso, todos sabemos que no solo se acompaña de la parte del tratamiento emocional, de contención, de guiar, de reorientar, de ver cosas que no veíamos, de sanar, sino también es importante, por ejemplo, el llevar una buena alimentación. La alimentación es fundamental. Llevar un buen ciclo de sueño, esto también es fundamental para regular el estado de ánimo. Practicar el deporte regularmente, todos sabemos que es esencial para llevar una vida sana. ¿Qué otras cosas nos sirven más? Tener hábitos saludables como ingerir contenido saludable, dejar de ver cosas que no nos sirven y empezar a nutrirnos, leer, escuchar podcasts, ver series saludables, películas. En este caso, digamos que ustedes pueden acompañar todo este proceso o reforzar todo este tipo de hábitos desde la afuera. Entonces, una vez pues ellos salgan, pues procurar de que ellos se alimenten bien, que duerman bien, que tengan buenos hábitos,
que tengan maneras de gestionar y regular, digamos, la frustración, la ira, esos sentimientos que por lo general vienen, porque yo sé que salir a la afuera pues sí trae como cierto choque, entonces no va a ser un proceso fácil. Sin embargo, pues si ellos salen y cumplen el tratamiento como debe ser, pues ya salen con las bases suficientes, más el apoyo y la ayuda que ustedes les proporcionen es más que suficiente para que pues ya pues ellos puedan empezar a llevar una vida diferente, una vida mucho más sana. Bueno, doctora, sí, muchísimas gracias. Eso es muy bien cierto de su parte. Y la parte cerebral, como pues hemos estudiado que ya el cerebro y muchas cosas de ellos se pierden, ¿hay alguna manera de volverlo a recuperar o alguna terapia? ¿O cómo es ese proceso ahí? Bueno, pues hablando ya, pues digamos que la parte cerebral, digamos que sí hay ciertas actividades, ciertos ejercicios que digamos en este caso, si los daños son a nivel cognitivo, sí hay ciertos ejercicios que de pronto pueden ayudarnos a estimular o digamos uno de los efectos negativos que trae el consumo de sustancias es la pérdida de memoria. Entonces, por lo general, sí, claro, hay que estimular y hay varias actividades y juegos para hacerlo. En otros casos, los daños son irreversibles, ya no hay nada que hacer. Entonces, como les decía yo, digamos que cuando el cuerpo está bajo una sustancia, lo que hace es intoxicarse pues de hormonas negativas en este caso. Entonces es normal presentar muchos picos de cortisol, que es la hormona encargada de, pues, de dañar, de producirnos la irritabilidad, los sentimientos de tristeza, la culpa, como tal, la angustia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Digamos que así como hay sustancias que, digamos, por ciertos lapsos nos generan hormonas, en este caso positivas, como es la dopamina, la oxitocina como tal, hay otras actividades, hay otros hábitos, hay otros alimentos, hay otras prácticas que nos producen la misma hormona. Entonces, si su merced estaba acostumbrado a consumir tales sustancias y ellos le producían cierto tiempo placer, por la segregación efectiva de esta hormona, digamos, el hacer ejercicio lo que hace también es liberar esta misma hormona en una misma cantidad y producir los mismos efectos. Entonces, es importante, por eso digo que el tema de hábitos es supremamente importante, porque no solo las sustancias nos producen ciertas hormonas de placer, de tranquilidad, de equilibrio, como la mayoría lo dice, sino realmente en el afuera hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que no las ponemos en práctica, es que no las dejamos de lado, es que nos dejamos llevar muchas veces por la pereza y digamos que dentro de este proceso es indispensable pues tener conciencia, voluntad y mucha disciplina para salir de esto. No es un proceso fácil, pero realmente sí se puede. Y una última, doctora, de pronto se me ocurre, no sé, discúlpeme, quizás nomás el hecho de llegar a tener un mal genio puede desencadenar en que la persona de tanta ira que tiene o algo pueda refugiarse en el consumo. Sí es completamente normal que, digamos, quiera, o porque digamos que en su cerebro, dentro de su conocimiento, digamos que la única cosa que conoce como tal, estamos hablando de una persona que no haya tomado tratamiento, porque asumimos que una persona que tomó el tratamiento debidamente No, una persona tiene la capacidad de gestionar este tipo de emociones. Ajá. Digamos, ya sí que hay probabilidad de que bajo un estado de irritabilidad, de ira o de furia, opte por consumir, sí, es completamente normal, pero si hablamos de una persona que pasó por el tratamiento completamente, digamos que lo completó como tal y del cual sí sacó provecho, sí aprendió, sí puso en práctica, pues sabemos que es una persona que va a estar en la capacidad de poder gestionar sus emociones. Bueno, doctora, muchas gracias. Juanita Velázquez, te escucho. Buenos días a todos. Complementando lo que dice la doctora Jenny, es cierto, para el tema cognitivo, pues las actividades paralelas para fortalecer todos los ámbitos de los campos cerebrales a nivel cognitivo. Pero también es cierto que hay medicamentos biomoleculares que son regenerativos de los neurotransmisores de las mismas neuronas del cerebro.
toda vez que cuando hay consumo, pues como lo manifiesta la doctora Jenny, siempre se disminuye su capacidad y pues estos medicamentos como el GABA, como el Focus, son medicamentos biomoleculares que lo que ayudan es a optimizar la función cerebral y a volver a fortalecer todo el tema neuronal y de neurotransmisores. Entonces, complementario a esto, se pueden tomar estos medicamentos pues orientado lógicamente por un médico biomolecular. En este caso pues nosotros tenemos un médico biomolecular investigador y eso hace que paralelamente a todas las actividades que menciona la doctora Jenny, también haya reparadores de esos neurotransmisores y regeneradores para que la situación particular neuronal no sea tan de choque y de impacto. Entonces, que se quería complementar en ese sentido. Muchas gracias, señora Juanita. ¿Alguien más? Tenemos un último espacio para una última pregunta. Doctora, le puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, si se llega a morir, digamos, un familiar de uno, o un familiar que ellos tanto quieren más, y ellos se aferran a eso, que porque le da tristeza, le da alegría, ¿qué hacemos en ese momento nosotros para saberlo llevar a ellos? ¿Cómo hacemos para actuar nosotros en ese momento a ellos? Qué pena. Bueno, digamos que en este caso estamos hablando de, pues digamos que de algo completamente normal, que es la muerte. Para eso es algo que es completamente inevitable y yo creo que son situaciones, experiencias que todo ser humano tiene que pasar a lo largo de su vida. Por ende, pues digamos que no habría como una manera de decirte, claro que hay maneras de llevar el duelo como tal, pero digamos que es una situación completamente normal. Estamos hablando de personas ya mayores. Y digamos que si, como vuelvo y digo, si ellos están tomando un tratamiento, digamos que dentro del tratamiento uno no solo les ayuda a gestionar como tal la abstinencia a la sustancia, las creencias que hay detrás de ello, los daños, las consecuencias, sino también de este tipo de situaciones, porque claro, sí hay que ser conscientes que en el afuera pues van a haber situaciones que de pronto nos van a sacar de sí y puede ser, digamos, como factores de recaída como tal. Pero digamos que hablando en este caso, como lo es la muerte, pues estamos hablando pues, de una situación completamente normal. Entonces yo siento que hasta el momento pues todas las personas están en la capacidad de poder gestionar esto. Como les digo, durante sesión uno no solamente trata el tema de las sustancias, uno trata de ver el trasfondo de las cosas. Sabemos que no todos los chicos llegan, digamos, con el mismo tiempo de consumo, no todos consumen las mismas sustancias, no todos iniciaron el consumo por la misma razón, sino detrás de todo eso hay un trasfondo, hay heridas de infancia, hay duelos no conclusos, hay comportamientos y factores dañinos, hubo malos patrones de crianza. Entonces, dentro de sesión a ellos se les da, digamos, como las herramientas para poder gestionar cada uno de estas situaciones. Entonces, más allá del acompañamiento que ustedes le pueden hacer, pues es como la persona pueda afrontar y confrontar la situación. Bueno, gracias, doctora. Señor Armando Higuera, perdón. Buenos días. Lo que yo quería preguntar es que ustedes acabaron de hablar sobre unos medicamentos. ¿Ustedes esos medicamentos se los dieron en la terapia o toca después de la terapia cuando ya estén ellos en el afuera? Gracias. Me repites la pregunta, es que tienes música de fondo y digamos no me fue muy claro. Buenos días para todos. Ustedes acabaron de hablar de unos medicamentos.
Entonces yo quería preguntar si esos medicamentos se los dieron en la terapia, se los administraron en la terapia o toca después de la terapia. O sea, me gustaría saber cómo es el asunto. Gracias. Bueno, como bien saben ustedes, digamos, todos los pacientes aquí tienen una cita con psiquiatría antes de iniciar el tratamiento con psicología. Bajo, digamos, el concepto psiquiátrico que nos dan a nosotros los psicólogos, nosotros pues empezamos a trabajar. En su gran mayoría, a la mayoría sí siempre se les da cierta medicación porque pues sabemos que están pasando por un proceso intramural y pues digamos que, como hemos hablado antes, son procesos incómodos, son procesos difíciles y sí, pues hay que ayudarnos en un principio. Eh, Ellos también ven, digamos que, seguimiento por psiquiatría, entonces en algunos casos es necesario mantener el medicamento, como en otros casos ya terminando tratamiento, pues ya es posible que se reduzca y pues lo ideal es que sería genial que tuvieran una vida funcional, una vida sana, una vida activa en el afuera sin necesidad de alguna medicación, pero en caso de requerir la medicación como tal, pues el psiquiatra lo hará saber. Digamos, muchos de ustedes terminan el proceso intramural y lo que hacen es empezar a tomar la terapia ambulatoria. Digamos que en algunos casos, pues uno sabe que el impacto afuera es grande o no se sienten listos como tal, entonces se apoyan durante la terapia ambulatoria. Muchos pacientes de ambulatorio también reciben medicación, pero digamos que lo ideal es no crear la dependencia al medicamento. Entonces, pero si es necesario, pues digamos que en este caso ya el área de psiquiatría sí se los va a referir a ustedes como los acudientes o incluso pues a los mismos pacientes. Muchas gracias, doctora. Bueno, familia, les agradezco mucho su atención. Espero que el tema ha sido muy claro pues para todos y cada uno de ustedes, que sea provechoso y pues hasta una próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Jenny por la información. Es importante este tema de los mitos y datos tan importantes también de cómo nos excusamos para tomar alguna decisión, alguna acción que a futuro nos puede traer este tipo de consecuencias negativas. Entonces, es importante también entender el papel de nosotros como familia, de red de apoyo. Somos una red de apoyo para todas estas pacientes que están en un proceso de rehabilitación. Entonces, es importante tener en cuenta que no podemos vivir de ese tipo de excusas, de ese tipo de mitos. Estamos en un proceso de cambio, somos agentes de cambio, no solamente para nuestras familias, no solamente para nosotros mismos, sino también para una sociedad. Somos encargados de generar estos cambios. Bueno, agradezco la disposición de cada uno de ustedes por estar aquí presentes en esta terapia familiar. Nuevamente recuerdo, de pronto sonaré un poco insistente, pero acabo de dar ingreso a algunas personas. No se les olvide, 9:15 a 9:30, ¿vale? Entiendo que cada uno tiene sus obligaciones, pero recuerden que este momento es importante, es un momento de reflexión, de entender cuál es nuestro papel en ese proceso de cambio que nuestro familiar, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro hermano, está haciendo. Y esto hace parte de entender esas herramientas y esos elementos para que no nos excusemos en el momento en que se presente alguna situación con nuestro familiar y sepamos ayudarlo y sepamos estar ahí para él. ¿De acuerdo? Agradezco esa disposición. Voy a confirmarles la asistencia para una pequeña intervención del doctor Andrés y continuamos.
Bueno, mientras el doctor logra ingresar, vamos a proyectar el video de la sede. Entonces, un aviso parroquial, como es de conocimiento previo. La sede 45 se encuentra actualmente en la sede 35, está ubicada ahora, todos están acá, en la calle 35, número 2120, yo les informé mediante el chat. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, se les estará también informando del nuevo número de trabajo social, ya que pues desafortunadamente por el robo que tuvimos el viernes pasado eso fue el viernes 22 de marzo, tuvimos un robo. No tenemos ahorita la comunicación. Entonces, estaremos avisándoles para poder comunicarnos ante cualquier situación. Bueno, entonces, proyectemos. ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la proyección? Sí, señor. Sí, señor. Doctor, Bueno, muchas gracias. Ya voy a hacer la proyección entonces. doctor, qué pena, una preguntita cortita. ¿Entendí mal o todos están mentalmente reunidos por el momento? No, señora. La claridad es que la sede mentalmente no ha tenido ninguna modificación, sigue igual. La sede 45 se movió, se trasladó a la sede 35, la que está ubicada en la calle 35, número 2120, en el barrio La Soledad. Bueno, vamos a dar la proyección. Bueno, vamos a dar inicio entonces con los estados de ánimo. Cualquier cosa nos escriben por medio del chat de acá de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con la sede mentalmente. Nosotros. Nosotros.